a través de Radio Torah. Bienvenidos a todos en Radio Torah, la yeshiva en el aire que estamos transmitiendo. Shalom a todos también a través de Pautalk, que está conectado con nosotros a través de Pautalk, a Leti, a Brenda, Yafa, todo, Moshe, Larish, Limud, todos bienvenidos, y aquellos que no veo tampoco en la clase de Radio Torah, bienvenidos a todos por estos medios. Perdona que esta mañana tuvimos algunos problemas técnicos, pero se terminó la clase un poquito menos de la hora. Terminamos en 40 minutos la clase y vamos a poner la segunda parte de la clase en línea durante esta semana. El próximo domingo no voy a estar presente, pero va a estar grabada la clase del próximo domingo, como también la clase por la noche, que tiene que ver con el judaísmo básico. Como habíamos dicho, estamos tocando lo que es las fiestas judías, y estamos todavía en lo que es la fiesta de Rosh Hashanah, durante las leyes y costumbres del mes de Elul, los Iyamim Noarim. Y en esta noche vamos a comenzar a ver las instrucciones sobre los tekiots, el sonido del shofar. Y sé que quizás no es el tiempo del shofar, porque estamos en el mes de tocando este tema en el mes de enero, y si me oye un poquito ordonco es porque aquí en el sur de la Florida hace mucho frío. Pasamos una noche bien fría anoche, y se espera también que baje las temperaturas hasta 30 grados, que para los que viven en Miami, un clima tropical, es muy difícil de aguantar. Los que viven acá normalmente tienen la sangre bien finita y por lo tanto no resisten mucho el frío. Sé que en otras partes quizás el frío se aguanta un poco mejor. Yo no soy muy dado al frío, no me gusta el frío, me gusta el calor, por esto vivo aquí en Miami. Quiero, antes de comenzar la clase, darles gracias a todas las personas que han contribuido para la mensualidad del mes de enero. Aquellos que todavía no han podido, por X razones, por favor, haz su mejor esfuerzo de contribuir la contribución, que es una contribución mínima de $25 mensual, que nos ayuda a poder sufragar los gastos y también mantener lo que estamos haciendo en el aire. Ahora, en esta noche yo quería dedicar este estudio a la memoria de una persona que yo no sé si lo va a ver o no, pero a la memoria de una persona que ayudó a una familia judía en dando lo que se llama una cantidad de tzedakah, para que la persona podía pagar su renta, que fue un milagro para ellos, y ellos están tratando de repagar la persona poco a poco. Esto se llama un gemak en hebreo, y un gemak se emplea mucho cuando una persona de la familia, de la comunidad judía, necesita ayuda y no tiene forma de pagar el préstamo inmediatamente, y lo paga poco a poco o dentro de su habilidad. Y cuando tal cosa no pueden pagar para atrás, tal deuda es considerada como cancelada, a luz de que se considera como una tzedakah, una caridad. Y quiero darle gracias al Eterno por esta familia, Avitov, no sé si lo dije bien, pero esta clase en esta noche, y posiblemente algunas más clases, lo vamos a hacer en memoria de Naomi Bardibot, o Naomi Pagan Ramírez Ribot, que su alma sea levantada en Gan Eden, y que reciba el mérito de Naomi por el bien que hizo en dar su tzedakah, y de esta forma recibe su alma
un aumento en el mundo más allá por el hecho que partió de esta vida pudo de hacer de esta bonita obra de caridad y de ayuda a un judío prójimo. Y por esto dedico esta lección de esta noche, y va a haber muchas cosas que también vamos a dedicar en mérito de que su alma recibe el crédito de las clases y etcétera. Si alguno de ustedes quieren también participar en poder recibir tal mérito por algún ser querido para levantar el alma de esa persona, simplemente escríbeme y con mucho gusto le podemos hacer por igual, pidiendo al Eterno que también en mérito de su ser querido poder recibir el alma de su ser querido un aumento en el mundo más allá. Y como sabemos, podemos afectar los antepasados por lo que los hijos y las hijas hacen acá en sus obras, en sus buenas obras. Bueno, estamos ahora en las leyes y costumbres del mes de Elul, de los Yamim Noarim, en las instrucciones sobre los tequiot. Y aquí vamos a ver que existen tres tipos de tequiot durante lo que es el sonido del shofar. Estos tres tequiot es teruah, como expresa la palabra teruah, que tiene que ver con viento, shebarim y tequía. La teruah consiste en 9 sonidos corte. Ta 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 ta. Ahí así va el sonido. Esto se llama teruah y es 9. Ta 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 ta. 9 sonidos muy cortos, conocido como teruah en la terminología de los poskim. Los rabinos autorizados en el dictamen de las halajá, también es conocido en la ley judía como trimutim, pudiéndose aumentar a voluntad su cantidad, más sin interrumpir en ese medio de esto. Ahora, hay también el sonido de shebarim, y shebarim está compuesto de 3 sonidos particulares. El sonido de shebarim es correlativo, no pudiendo incrementarlos, y la longitud de cada uno de ellos es como de 3 tremutim. Es decir, en la cantidad que se dice los 9, se dicen los 3. Si vas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en sonidos, que son notas, como ta 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 hasta 9. El sonido del shebarim consiste en 3, pero embarca la misma distancia de sonido de los 9, pero es un poquito diferente. El sonido relata como algo corto y se extiende, y es con longitud contada cada uno. Ahora, la tequía también consiste en un sonido simple y llano, sin altibajos, y es un sonido a ejecutar la combinación de tashrat. Y es un sonido que su intención de la tequía será la de al menos 18 trimutim, es decir, como los shebatim y los teruah juntos. Por ejemplo, haremos el tequía. Entonces, tenemos lo que es teruah. Entonces tequía. Y estos son los 3 distintos sonidos que se oyen en lo que es los tequiot de Rosh Hashanah.
muy importante que estos sonidos están indicados en el Sidur por los nombres como hemos intonados. Por lo tanto, cuando uno lee en el Sidur que dice Tequía, Shebarim, Tequía, que es una combinación, o Tequía, Terúa y Tequía, se extiende lo que es la tequía a menos como 9 trumitims. Y de esta forma llegamos a poder comprender cómo llegarían a sonar en el día del sonido de shofar. Obviamente no se toca el shofar por la noche, sino solamente durante el día, y durante el mes de Elul se toca, y es en ese entonces que se puede practicar lo que es el sonido del shofar. Cuando leemos tequía, shebarim, tequía, como habíamos dicho, la tequía es la larga, shebarim es la corta. Se sonaría a esta forma. Sería tequía, tu, shebarim, tu, tequía, tu. Cuando es tequía, terúa, tequía, es tu, terúa, tu, tequía, y así de acuerdo a cada sonido. Aquellos que quieren practicar ser los tocantes de los shofar deberían practicarlo aún durante el mes de Elul en particular, o aún durante el día, durante cualquiera de los meses, mientras que no sea Shabbat o Yom Tov, y así pueden prepararse como personas que pueden tocar el shofar para la fiesta. Es necesario ejecutar cada tequía, shebarim o terúa independientemente con el aliento de la misma inspiración, y no debe de ser hecho, y así se invalida la observancia del precepto. Es decir, con un solo viento se puede decir, se dice el tequía, shebarim y el tequía. Con su permiso. Al ser que la Torá nos exigió una terúa y que no hay interrumpida por la inspiración formando un dos, es por eso que cuando hay una tequía no hay dos soplos o dos respiración en esa misma toque. Y es por eso la persona que se prepare tiene que estar bien disciplinado de cómo respirar y cómo también salir su aliento al momento propicio. Esto no es para todo el mundo. Tiene que tener buen pulmón para poder controlar lo que es el viento que salga de su boca en el medio de lo que es el shofar. Si ejecutó la combinación entera de tequía, shebarim, tequía, o tequía, terúa, tequía, con una misma inspiración, incluso de haber producido una corta interrupción entre ellas de forma tal de que divida el sonido separado, tendrá que volver a ejecutar dicha combinación. Asimismo, en el caso de hacer sonar un tequía y shebarim, o un tequía y terúa. La pregunta que ustedes deben de saber cuando terminamos este pasaje, ¿qué es un tequía? ¿Qué es un shebarim? ¿Y qué es un terúa? ¿Cuáles son los sonidos? Tequía y terúa con una misma inspiración, como había dicho. En las tequiots, en el sonido de Mushav, que se ejecutan los sonidos shebarim y terúa correspondiente a la combinación de Tashrat, que es tequía shebarim, terúa tequía, con una misma inspiración, más produciendo una corta interrupción entre ellas para dividirlos en dos sonidos. En las dos tequiyot de Muhammad, recuerda que significa de Muhammad, estar de pie,
se la ejecutará en 2 inspiraciones. Es decir, después de haber culminado el Shebarim, se interrumpe con una de ellas y se comienza inmediatamente la Teruah, sin prolongar dicha interrupción más allá del lapso de una inspiración. Ahora, en caso que haya errores, ¿qué vamos a hacer cuando hay un error? En caso de estar ejecutando una combinación de Tashrar, luego de haber hecho sonar 2 de los 3 sonidos que componen Shebarim, y antes de culminar el tercero se equivocó y comenzó con la Teruah, tanto si completó esta última o no, sino que percibió que su error en medio de esta, y tendrá que reiterar los 3 sonidos de Shebarim y las de Teruah posterior a esto, desde ahí seguir ejecutando el orden de las tequiots, sin precisar repetir la primera tequía de dicha combinación. Esto es el caso del Shulchan Aruch, en Shulchan Aruch 150 verso 15. En este caso no deberá repetir desde la primera tequio, porque aquellas Shebarim Teruah que ejecutó por error son como los que debió tocar en ese bloque y no son considerados como interrupción. Ahora, la norma del caso que hemos mencionado es en cuando no se precisa repetir la primera tequía, que se aplica solamente cuando no se interrumpió con una inspiración entre la culminación de los 2 sonidos de una inspiración entre la culminación de los 2 sonidos de Shebarim y el comienzo de la Teruah. Ejecutado por error, más no haberlo hecho así, se repetirá también por la primera tequía de este bloque. Se hizo sonar, digamos, la Teruah. ¿La Teruah cuál es que habíamos dicho? ¿Cuál es el Teruah? El Teruah es el sonido que dice así. Tu, 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 tu. Es el Teruah. Son sonidos cortos del viento. 9 sonidos cortos. Y el Shebarim son 3. Y es como una voz que está en luto o está en dolor, como suplicando, y está en el mismo tamaño de distancia de los 9, pero en 3. Y es tu, tu, tu. Y la tequía es el que dice, el tequía es el que dice el más largo de todo, que va tu. Y es esta que hallamos algo bien interesante, porque al final del toque hay lo que se llama el tequía gadol, que todo el mundo le gusta escuchar esto al final, porque supuestamente este es el que va a anunciar la venida del Mashiach. Y el tequía gadol, como dice, es el gran sonar final, que se extiende y es más amplio que el demás. So comienza como el tequía, y ese es el galón, y es el mayor. Un momento. Muy bien. ¿Todos están bien? ¿Sonido está ahí? Si tienen problemas con el sonido en PayPal, simplemente puedes también escucharlo a través de Radio Torah en vivo, y ahí lo puedes ver, ¿ok? So, vamos a seguir adelante ahora en la instrucción sobre los tequiots, que habíamos tocado sobre esto. En el evento que hay errores, como habíamos dicho,
Se hizo sonar el teruah sin los shebarim. Es decir, se oyó las 9 pero no las 3, y antes de los 3 shebarim correspondientes, la combinación de Tashrat volverá a ejecutar desde la primera tequía ese bloque, el que faltó. Más si se equivocó en la combinación de Tashrat, tanto el comienzo como la teruah, luego finalizar el shebarim, o antes de esto se empezó la teruah, antes de ejecutar incluso un solo sonido de los shebarim anteriores, volverá a hacer tocar el bloque desde su primer tequía. Si la combinación del Tashrat, el Tashrat es lo que es el párrafo entero. Hay un párrafo que cuando vas a leer en el Sidur te da el orden de cómo se toca cada párrafo. En eso vas a leer cómo se toca, en qué orden se toca. Un momento. Ok. Y ahí es donde vas a ver, donde dice en lo que es la tequía, en la combinación de Tashrat o Tashat, luego se ejecutaron los 3 shebarim. Los 3 shebarim es el sonido de que del sonido del shafar. Incluso un solo sonido de esto volverá a repetir ese bloque desde su primer tequía, y desde ahí seguirá el orden de los tequiots. Esto también se aplica al caso de haber finalizado la teruah, interrumpiendo con una inspiración y vuelto a ejecutar la teruah y sin combinarlo. En todos los casos en los cuales tendrá que repetir ese bloque desde el primer tequía, si se percató de su error, decía culminar cualquier tequía correspondiente a este, se considera que esta última también como la primera faltante, sin precisar repetirlo, siguiendo desde ahí el orden de las tequiots. Muy bien, si se equivocó y se percató de ello a estar ejecutando otro bloque o combinación, por ejemplo, si ocurrió el error en combinación de Tashrut y lo percibió recién a ejecutar Tashrat o Tarat, y culminará con aquellos que estaba ejecutando, luego hará sonar un bloque de Tashrat, a pesar que alteró el orden de Tashrat con el tequiyot de Tashat. ¿Qué estamos diciendo? Es que de otra forma, hay una forma siempre en el judaísmo de arreglar los errores que se cometen aún en el toqueo. En todos los casos en los cuales se equivocó de forma tal precisa de reiterar la primera tequía de ese bloque, será indistinto tanto en las tequiyot de Me'uad como la de Me'ushav, el que está sentado como está de pie. Más si se equivocó en los tequiyot posterior a la tefilá, no se precisará repetirlas. Ok, so ya vimos lo que es los errores que se puede cometer en los tequiyots. Ahora vamos a ver las plegarias del Musaf en la oración de las tequiyots de Me'uamad. ¿Y qué hemos dicho que significa de Me'umad? Cuando tiene la palabra Amad, que viene la raíz es Amad, es la raíz que viene de la idea Amidah, de estar de pie. Cuando ves que la palabra Amud o Amad está envuelto, ese se llama las palabras raíz. Eso lo vamos a aprender cuando ustedes comienzan a estudiar hebreo un poquito, las letras del alfabeto y lo que se llama los shorashim, las palabras raíz, las letras raíz de cada palabra. Vas a entender que esto significa estar de pie, implica automáticamente estar de pie. Para que sepan, aquellos que son fanáticos al estudio de la lectura entre comillas cristiana, de esa palabra es de donde salió que esa persona que estaba en la tumba se puso de pie. No era que se resucitó, sino se puso de pie, que tiene una implicación totalmente diferente.
Estar de pie no significa estar levantado de los muertos. Estar levantado o que se puso de pie no significa que resucitó de los muertos. Vamos a tocar eso más adelante, pero quería añadir eso por la palabra que significa Almud. Bueno, la plegaria de Musaf y los tequiots de Muhammad se acostumbra a hacer sonar el shofar 3 veces en la plegaria de Musaf, que se recita en voz baja y en la repetición por parte del Hazán, tras la bendición en las cuales le aluden a los malikiot, los reinados. Melech al kol haaretz, se dice el rey sobre toda la tierra, y donde dice zichonot, los recuerdos, en el Zaher Habrit, que recuerda los pactos o el pacto, y el shofarot, shomea kol teruat amor, que escucha el sonido de terúa de tu pueblo, de su pueblo. Esto es de acuerdo al Shulchan Aruch y también de acuerdo al Sidur en muchas de las diferentes nusaks. El que escucha el sonido del terúa de su pueblo, ejecutando la combinación de tashrat, tashat, tarat. Asimismo, en medio del Kadish posterior al Musaf, ustedes saben lo que es el Kadish. El Kadish es cuando se santifica el nombre de Dios, y normalmente aquellos que tienen seres queridos que han muerto, normalmente también repiten el Kadish, que es la santificación. Asimismo, en el medio del Kadish posterior al Musaf y previo párrafo de Tikabel, sean aceptadas nuestras plegarias, se ejecutan 10 sonidos y luego de los tifilás otros 30 sonidos, como se detalla más adelante en el Sidur. Cuando en la plegaria del Musaf se recita en voz baja, la congregación alcanza la culminación de la bendición, en las cuales se hace sonar el shofar, y aguardará hasta que lo ejecute, y el hazán o el toque al que toca el sonido, a finalizar su bendición, golpearán con su mano sobre la mesa al fin de indicar que comenzarán los tequiot. Y vas a escuchar de esta forma, vas a escuchar un sonido que tocan sobre la bima para indicar que se va a tocar, y comienza de aquello lo que es el toque. Y entonces la próxima verso o frase o toque. De acá, cuando se hace esto, a finalizar y comenzar los textos, aquellos que prolongan su plegaria se encontrarán en medio de las bendiciones mencionadas e interrumpirán momentáneamente al recitar estas y escucharán en silencio los tequiots. Es un momento que el que está rezando se está conectando con el sonido del shofar, y juntamente con el que toca se une en su plegaria, y es como sus oraciones y sus peticiones se unen en una sola voz al Creador. Si el toquea se equivocó en alguna de las toqueas correspondientes a la plegaria que se entona en voz baja, está prohibido indicárselo verbalmente, para no producir interrupciones entre la bendición del shofar y las tequiots, sino que luego de culminar de la plegaria volverá a ejecutar el bloque en que hubo el error o los errores. Quien recita la plegaria de Musaf sin un minyan, que son sin 10 personas, 10 hombres, no hará sonar el shofar al culminar sus bendiciones, incluso si tiene quien se lo ejecute, ni interrumpirá su rezo para oírlo, pero con respeto a los obligatorios 30 sonidos que viene de la Torá, establece encálidamente el mandamiento, conviene escucharlo antes de recitar el Musaf. Es por esto que el Rosh Hashanah, el sonido de escuchar los sonidos del shofar, es de gran importancia en Rosh Hashanah, de gran importancia. Es por eso que ambos judíos y gentiles
están envueltos en el poder escuchar este sonido. Lo oíste correctamente. Aunque el judío es mandado a asistir y participar en las fiestas solemnes, el gentil también puede participar en estas fiestas. El problema que ha sido en Latinoamérica es que han cerrado las puertas a las comunidades gentiles porque no saben de esto. Y por lo tanto, a tener conocimiento de esto y a comportarse de una forma digna de que se debe de comportar dentro de la sinagoga, comprendiendo que es un momento solemne, debe y puede involucrarse para también reconocer que es un día de juicio para todo el mundo, no solo para la comunidad judía. Y cuando en la repetición de el Musaf, que en la Musaf, aquellos que han estado conmigo por la mañana, sabe que es la Hazará, la repetición, en el párrafo donde dice Aleinu leshabeach, a nosotros nos incumbe alabar al Señor, el Hazar recita las palabras Ve'anachnu korim umishtachavim, mas nosotros nos arrodillamos y nos posternamos, y toda la congregación, incluido se posternará y se arrodillará. Mas no acostumbramos como aquellos meticulosos que, si el piso está construido con tablas de madera, extienden un lienzo para arrodillarse sobre él. El Hazán tiene prohibido moverse de su lugar en el momento de la repetición de la Amidá. Por eso, antes de comenzar, ésta se ubicará algo alejado del púlpito, al fin de lograr posternarse y arrodillarse, y aquellos que se encuentren a su alrededor lo ayudarán a incorporarse de manera tal que no precise despegar sus pies de su lugar. Y al finalizar la plegaria de los salmos se ejecutarán los 30 sonidos al fin de confundir al Satán, para que no acusen luego los de la tefilá, donde la congregación come y se alegra, alegando que no se comportan respetuosamente ante juicio. Mas estas tequios no son imprescindibles, pues si no se las ejecuta igual, se estará observando la consigna. Luego de la culminadas tequiots, no se harán sonar otra más. Incluso quien ejecuta el shofar en la segunda jornada de Rosh Hashanah tiene prohibido practicarlo en el primero. Los presentes se despiden saludándose, saliendo del Bet HaKnesset calmado y tranquilo, alegres y confiados en que Dios escuchó nuestras plegarias y el sonido de los tequiots con misericordia. ¿Qué significa esto? Sabemos que si Dios escucha nuestras plegarias, entonces tenemos lo que hemos pedido. Si estamos convencidos que Dios escucha, que Él nos ha escuchado, ha pedido y hemos pedido con todo nuestro corazón, con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, la cual, como dice las Escrituras, Él no nos va a despreciar, entonces podemos recibir Rosh Hashanah, el año nuevo, en buena alegría, con buen gozo. Por eso podemos estar alegres, por eso podemos ver el año que viene con dulzura y cosas buenas. Y todo lo que nos viene encima para el siguiente año es con dulzura y de bien. Muy bien, ¿a dónde ahora hemos de continuar? En el Kiddush y el almuerzo festivo. El Kiddush es la santificación de la fiesta. El Kiddush para el día, como en cada Shabbat o festividad pronunciado en el versículo Teku Bechodesh, tocar el shofar en el novilunio, y se acaece en Shabbat, se agregarán los siguientes párrafos de Mizmor le David, Adkeinu y Beshamru y Alkein. Un salmo por David, preparad, y han de observar por ello en voz baja. Si bien el hecho de comer y beber a alegrarse en Rosh Hashanah constituye en sí mismo un precepto, sin embargo no se deberá alcanzar el punto
de saciarse completamente, para preservar así el temor hacia Dios y no cometer frivolidades. Es decir, no es un momento de estar emborrachándose, y yo he hablado de esto en otra de las clases, que donde hay demasiadas borracheras, hay la posibilidad de que traiga sobre esa comunidad y esa congregación, en vez de bendición, maldición. Eso tiene que tener muy cuidadoso, comunidades, no importa si son hasídicas o no hasídicas, mucho cuidado donde la bebedera y lo que es la tomadera de Lejaim se desborda a borrachera y lo justifican en sus fiestas como un poquito de Lejaim. Hay que tener un balance en toda la vida, incluyendo lo que es los Lejaims, en particular durante las fiestas, para preservar así el temor de Dios. Ahora, en el caso de no haber olvidado recitar lo agregado de Rosh Hashanah o Shabbat en Birkat Hamazon, hay que recordarse las bendiciones que se dicen en ese entonces. Luego del Birkat Hamazon se regresa al Bet HaKnesset, a la congregación, para recitar los salmos hasta el horario de la plegaria de Minjá. Hay quienes acostumbran completar 2 veces la lectura del libro de los salmos a lo largo de 2 días de Rosh Hashanah, puesto que en este contiene 150 capítulos. Los releídos suman a 300, al igual que la gematria, que el valor de esta gematria de 300 es de las letras que componen la palabra Kippur, espía. Este es algo interesante, porque ahí la palabra, leyendo los salmos, es una de las cosas que hemos aprendido, que cuando uno lee los salmos, lee los 150 salmos, en sí es un medio de expiación, y así indica lo que es el valor numérico de 300. Se acostumbra que durante el día de Rosh Hashanah no se duerme. ¿Por qué no se duerme? Porque la suerte del individuo y aquel que esté despierto, ocioso, es considerado como si estuviese durmiendo. A usted dormirse, su suerte o su masal también dormirá, se dice, durante el siguiente año. Pues si el individuo que está estudiando Torah y orando estimula a su ángel, que intercede por él en el sentido que aborga por él y vela por él, más esto no ocurre estando dormido, incluso despierto, pero sin hacer esto o algo productivo, lo que se llama el Mahazit HaShekel, salvo acciones imprescindibles como comer y beber lo necesario, como dice el Pri HaMegadim. Sobre él el Harizal se cuenta que solía dormir luego del mediodía, y ojalá con nuestras oraciones lograremos la milísima parte de aquellos con el que conseguía elevar y refinar a través de su sueño. Es decir, que no se duerme hasta tiempo después del mediodía. Hay que despertar durante el Rosh Hashanah, hay que estar alerta. Recuérdese que es el día de juicio, hay que estar despierto. Bueno, tenemos Tashlik. En el primer día de Rosh Hashanah, o en el segundo, cuando el primero cae en Shabbat, luego de las plegarias de Minjá, antes del puesto del sol, se acostumbra a dirigirse hacia algún río que tenga peces, o algún manantial o fuente de agua, para recitar ahí el orden del Tashlik, detallado en el Sidur o los Mahazor, que son los libros de oración preparados para la fiesta. Al combinarlos, se sacuden las puntas del talit katán, se sacudan, o otras prendas al punto con flecos que visten los varones. Muchas veces vas a ver que muchos de los hombres judíos sacan sus bolsillos y sacudan los bolsillos. Algunos se estira a dirigirse a Tashlik luego de Minjá. No obstante, se estima que tras de esta no se contará con el tiempo suficiente, se podrá concluir con dichas plegarias.
A concurrir Tashlik se evitará caer en comportamientos frívolos y triviales, siendo que este es el día de juicio, mucho más mezclarse varones con mujeres, Dios lo libre. Recuérdese que cuando es el tiempo de juicio hay que estar en un comportamiento más severo con uno mismo. Si se encuentra en un lugar en donde no hay un eruv, se tomará la precaución de no cargar en bolsillo objetos innecesarios. Asimismo, no llevar consigo un trozo de pan o similares para arrojárselo a los peces. Ahora es interesante porque algunos dicen y creen que es costumbre de echar pan sobre las aguas. Ahora hay algunos problemas con esto, en particular halajicamente en consonancia de Shulchan Aruch, que nos habla que primeramente en el Shabbat, si esto acaece en el Shabbat, si Rosh Hashanah caece en Shabbat, no podemos alimentar a los animales en el Shabbat mismo, usando pan. Eso, por lo tanto, en hacer esto, estamos causando que pecamos. Además de todo esto, cuando son nuestros propios mascotas, podemos alimentarlos ya de antemano, pero echarlo al pozo o donde hay los peces o otros animales que pueden comerlo, ya está haciendo algo que es una verá en cuanto a lo que es el judaísmo, en cuanto a quebrantamiento del Shabbat. También en cuanto a las leyes de Yom Tov, que es mucho más estricto. Por lo tanto, aquellos que piensan que echando pan al agua durante lo que es este rito de Tashlik es algo que ya es una costumbre, él lo entiende, pero debe de saber que no es, y debe de seguir su costumbre, sea hasídica, sea ashkenazí o sefaradí, y vamos a tocar sobre esto cuando entramos también Shulchan Aruch por la mañana sobre lo que es la fiesta de Rosh Hashanah, y vas a ver que el curso de judaísmo básico, que estamos cubriendo todo esto en general, cada de las fiestas, se repite también en Shulchan Aruch, pero con mucho más leyes específicas, y es por esto que deben de estar conociendo los dos, el judaísmo básico como también el Shulchan Aruch, que entra sobre el por qué hacemos lo que hacemos. Muy bien, vamos ahora a ver la plegaria del Minjá, la plegaria final del segundo día, la finalización de la fiesta de Rosh Hashanah. En el caso de caer Rosh Hashanah en Shabbat, el jueves y viernes, en este último se enciende la vela del Shabbat antes de su comienzo, pronunciando la bendición habitual. Lehalik Nel Shel Shabbat Kodesh, encender la luminaria del sagrado Shabbat. En la plegaria de Minjá no se recita Hodu, dale gracias, ni Avenu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, sino se empezará desde Patak Eliyahu. Eliyahu abrió su discurso. Y en el Kabbalat Shabbat se omita el párrafo Lehu Neranena, venid y cantemos, y subsiguiente comenzamos con Mizmor le David, un salmo de David. En la finalización del Rosh Hashanah acaece en un día laborable, la plegaria de Arbit será de la misma de la cualquiera que cierre la festividad, agregando el párrafo Zachreinum Mechamocha Hamelech HaKadosh Ata Jonatanu Hamelech HaMishpat Uchtov Ubasefer. Recuérdanos quién es como tú, el Rey Santo, tú nos has agraciado, el Rey del juicio, inscríbenos. Y en el libro, si la persona se equivocó en alguno de estos, puede regresar a lo que hemos mencionado anteriormente. Si se realizarán las Abdalá sobre la copa del vino, comenzando desde Hinei al Yeshuati, o de acuerdo al Minhaj Sefaradí de Birkat Shelemo, es Hinam, y se realizarán las Abdalá sobre la copa del vino comenzando desde ese punto, como es habitual en cada Shabbat, mas no se bendice sobre las especies aromáticas, ni sobre las luces del fuego, ni se entonará
Veiten leja, que Dios te dé. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando, terminando durante Hagims. El ayuno de Gedalia, que es la próxima cosa que vamos a ver en nuestra próxima clase con mucho más detalle. Quiero ver si hay algunas preguntas en la clase o si quieren que continuamos con esto de el ayuno de Gedalia, que es lo que ocurre inmediatamente después de Rosh Hashanah, los primeros 2 días. Opinión, abro por pregunta. ¿Quiere que continúe con el ayuno de Gedalia, que es el que sigue lo que es Rosh Hashanah? Ok. So, vamos entonces a continuar con el ayuno de Gedalia. El ayuno de Gedalia es el día después de Rosh Hashanah, en el tercero de Tishrei, y esto se denomina como el Som Gedalia, ayuno de Gedalia. Si esto acaece en Rosh Hashanah, los días jueves y viernes, se pospone el ayuno para el día domingo, y solo se observarán los varones mayores de 13 años completo y las mujeres mayores de 12 años por completo, es decir, que son bar mitzvah o bat mitzvah. Por menores en caso de enfermedad, embarazo o lactancia, como fueron descritos en Kiso Shechon Aruk 121, están exentos de ayunar. En la midá de Shacharit de esta jornada, la congregación no entonará el párrafo de Aneinu, contéstanos, sino correspondiente a los días de ayuno, sino que lo hará en Menjá y luego la bendición de Shema Koleinu, oye nuestra voz. Mas el Hazán en su repetición pronunciará en ambas plegarias y una bendición agregada luego de Goel Israel, que redime Israel, recitándolo incluso si solo hubiere entre lo presente 3 que ayunan y 7 que comieron. Y digo lo siguiente, se recomienda que el que dirige la oración, el Shlech Zibor, de ese día sea la persona que está ayunando. No una persona que haya comido por causa de enfermedad y que está dirigiendo la oración. Mas el Hazán en su repetición pronunciará ambas plegarias en una bendición agregada después de Goel Israel, que redime Israel, recitando incluso si solo hubiera entre ellos los presentes 3 que ayunan y 7 que comieron, en una proporción menor de la misma exigida por el ayuno. En caso de los contrarios, se pronunciará dentro del párrafo de Shema Kaleinu en Menjá, al igual que todo que ora en forma individual. Si el Hazán se olvidó al recitar Aneinu y lo percibió antes de pronunciar el nombre de Dios adentro de la bendición del Rofé Jolé, que sana a los enfermos, podrá insertar allí el dicho párrafo, mas si se percató luego de esto, culminará con Rofé Jolé Amo Israel, y dentro de Shema Koleinu. Aquellos que estuvieron conmigo por la mañana saben que Shema Koleinu es donde es propicio poder introducir nuestras oraciones personales, y es también propicio de poner ahí las correcciones, y es ahí donde es la bendición al final con las palabras Baruch Atah Hashem Haone Beit Tzara Ben Shomea Tefilá. Bendito eres Hashem, que responde en momentos de desgracia y escucha nuestras plegarias. En el caso de haberse olvidado, también esto último pronunciará Aneinu como una bendición aparte, luego Sim Shalom, en pon paz. Quien olvidó recitar Aneinu en su plegaria individual de Menjá, se dio de cuenta de pronunciar el nombre de Dios dentro de la bendición de Shomea Tefilá. Le dirá luego el párrafo que dice Elokai Netzor, Dios mío, protégeme. Y antes de Yel el Ratzon, que sea aceptadas mis plegarias. Todo aquel que no observa el ayuno no ofició como Hazán, mas si lo hizo, o en caso de no haber ordo,
recita el párrafo de Aninu dentro de la bendición Shema Koleinu. Como cualquier particular, más el que pronuncia la versión habitual, Beyom Som Tateinu, en el día de nuestro ayuno, sino que lo siguiente, Beyom Som Hatanait Hadze, en este día de ayuno. Según nuestra costumbre, o la costumbre particular de Chabad, de no entonar Slichot en los 10 días de Teshuvah, salvo Som Gedalia, estas se pronunciarán dentro de Tefilá como en cualquier ayuno público. Luego los Tajanun y Tefilat Apayim, plegaria que recita con cabeza gacha antes del Aveinu Malkeinu. Ahora, los sefaradí no gacha la cabeza, simplemente doblega un poquito la cabeza en este momento. Y esto lo voy a explicar más adelante en lo que es el Shulchan Aruch sefaradí. Si el ayuno caece en los días lunes o jueves, las Slichot se dirán antes del párrafo Shomei Israel. En la jornada del ayuno colectivo de leer Sefer Torah, la sección de Vaihal, tanto el Shaharí como Menjá, incluso si esta caece lunes o jueves, se reemplazará en la lectura semanal habitual por esta perashá. Se le podrá leer incluso si entre los presentes solo hubiera 3 que estén ayunando. Se convocó a recitar la bendición correspondiente a la lectura de la Torá. Solo hay quien esté ayunando, más si el ayuno acaeció el lunes o el jueves, en el Shahari convocaron a quien no lo estaba observando. Igualmente podrá bendecir dando de la cualquier forma esos días en leer la Torá en público, más la plegaria de Menjá o Shahari del resto de los días no subirá en la Torá. Sin embargo, en el caso de que haya opiniones que se lo permiten, por eso la angustia es el hecho de anunciar que no está ayunando, por consiguiente ofensa o profanación del nombre de Dios, se podrá escudar en aquellos que permiten recitar la bendición. Ahora, lo antedicho solo se aplica al hecho de pronunciar la bendición correspondiente a la lectura de la Torá, más para levantar el Sefer, enrollarla, se podrá invitar incluso a quienes no esté ayunando. Los presentes suelen entonar en voz alta el versículo Shuv Mecharon Apeja. Entonces comienzan Adonai, Adonai, El Rahum Anun. Entonces comienzan y Behaslachá leavoteinu, vuélvete de tu furia. Dios, Señor compasivo, has perdonado nuestros pecados. Y el Ba'a Koré, quien lee la Torá, lo repite también en voz baja. Aquellos convocados con bendecir lo recitarán en voz baja, acompañado con el resto de la lectura. En muchas de las comunidades se estila luego de Menjá del rabino deserte y pronuncia algunas palabras de Divrei Kedushim, palabras estimulantes para despertar y conquistar el corazón de los presentes hacia la Teshuvah. En la jornada del ayuno colectivo es conveniente dar sedacá o caridad y se suele calcular el costo de la alimentación diaria, entregar ese dinero a los pobres. Por ejemplo, aquí una comida cuesta, digamos, para una persona $8, de 5 a $8 puedes comerte una comida. Ese es el dinero de caridad que tú darías para en caridad. En los países de Latinoamérica seguro sería un poquito diferente lo que sería el valor de una comida. Y es ahí que vemos esto. Ahora, la pregunta que yo no contesté en esto, que yo quiero que ustedes me lo contesten, yo le di las leyes de lo que es el ayuno de Gedalia. Pero la pregunta que se debe de hacer, y esto, aquellos que tienen acceso al libro, es la tarea que yo le voy a dar en esta noche. ¿Qué es el ayuno de Gedalia? ¿Por qué se ayuna en este día? ¿Cuál es el propósito? La pregunta que yo le tengo a ustedes como tarea, que quiero que ustedes me lo escriben, me lo manden por correo electrónico, ¿qué es el ayuno de Gedalia? Es decir, ¿qué es lo que está
estamos recordando? ¿Qué es lo que estamos recordando? Y número 2, ¿es este ayuno algo que está derivado en la Torá o que es derivado por los rabinos? La pregunta son dos facetas. Quiero que usted me diga qué es este ayuno, por qué se ayuna, cuál es la importancia de este ayuno de Gedalia, y si es un ayuno mandado por la Torá o es un ayuno mandado por los rabinos. Esa va a ser la tarea de cada uno de ustedes que se han enrollado en esta clase de judaísmo básico, porque es importante que ustedes tengan claro el concepto de este ayuno. Ya habíamos dicho que si una persona está enferma o está en debilidad, por ejemplo, aquellos que sufren de diabetes, automáticamente la mayoría dicen están exentos de esto. Aquellos que están enfermos de salud, corazón, cosas livianas, están exentos de ayunar. Hay personas que aún así ponen su vida en riesgo y no están supuestos, porque su vida no lo puedes poner en riesgo para este ayuno. Sin embargo, hay aquellos que sí lo hacen, y le digo que no es algo recomendable. Bueno, aquí terminamos la clase de esta noche, y recuérdense que ustedes tienen ya una tarea para esta noche, y la clase de esta noche ha sido dado en méritos del alma de Naomi Ribot, Naomi Pagán Ramírez Ribot, que su alma recibe un aliyah a un nivel más alto como mérito de la clase que dimos en esta noche. Y le deseo a cada uno de ustedes una buena semana, y por favor no se olvide de su contribución de $25 para estas clases, y por favor haga regar. Tienen ustedes la libertad de regar, de anunciar, de distribuir, de dejar a otros saber de radiotorah.com, de lo que estamos haciendo ahí, y en Radio Yehudí. Gracias, sí, sé que, y seguro que si lo mandaste también has recibido la copia de los recibos. Sí, y por favor, lo que decía mis comisiones. Ok, sí, aquellos que lo pueden aportar, se lo agradecemos muchísimo, porque de verdad yo sé que está la situación económica por todo el mundo difícil, y su ayuda, créame o no, es de grande aporte en este tiempo. Creo darle a todos ustedes un brajá, aslajá, que tengan una buena semana, manténganse bien cubiertos en aquellos climas que hace frío, y le esperamos la próxima semana, y estaremos en comunicación. Y recuérdense, la próxima semana va a ser clase grabado, y a través de Radio Torah va a poder bajarlo la clase que yo voy a preparar, que va a cubrir los 10 días de Teshuvah y comenzando Yom Kippur. Eso va a ser para la clase de la semana que viene, que aunque no voy a estar, voy a dejar la clase ya grabada para que lo pueden bajar y estudiar. Y así estaremos en contacto la siguiente semana, pero no se olviden de continuar el estudio. Hay muchas clases que se está dando por Radio Torah, y su aporte es de gran importancia. Gracias, shalom, shalom a todos. Que tengan una buena noche. Shalom.